te queremos invitar a vivir el Poveda de una mejor manera. LP Podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Sofía Valencia del nivel octavo A y hoy día nos encontramos en el capítulo 83 de nuestro querido podcast. Hoy día me encuentro con... Yo soy Svenka Troncoso, soy coordinadora de gestión del Instituto de Historia de la Universidad Católica. Yo soy Javiera Letelier, soy historiadora y estoy haciendo un postdoctorado en la Universidad Católica. Belén Bustamante, profesora de Historia en el Liceo San Pedro Poveda. Carlos Fuenzalida, profesor de Historia y Geografía en el Liceo San Pedro Poveda. Bueno, mucho gusto conocerlos y muchas gracias por aceptar mi invitación a este podcast. Y mi primera pregunta es, para nuestras invitadas de fuera del liceo, ¿a qué vinieron a nuestro querido liceo? ¿Cuánto yo primero? Sí. Ya. Bueno, nosotros estamos haciendo desde hace unos meses, estamos con Belén y Carlos guiando un proyecto de economía con perspectiva de género. Aprovechamos que el primer semestre Carlos participó en un taller de historia y género en la Universidad Católica que el instituto da de forma gratuita para los profesores de colegio. Y Carlos fue, así que aprovechamos ese vínculo para aplicar este proyecto en primero medio, porque en primero medio se ve por currículum economía. Así que ahí nos juntamos también con Belén y empezamos a hacer este trabajo que culminó hoy día con la exposición de los trabajos de los chiquillos. Interesante. Sí, así, bueno, yo me incluí hoy día, me invitaron porque mis trabajos, mis áreas de investigación son sobre economía doméstica. Yo estudio historia con perspectiva de género y lo que estoy investigando ahora son las dueñas de casa de los años 60. Entonces calzábamos con lo que ellos estaban trabajando en las salas de clase. Qué bueno. Y ahora sí como una pregunta para nuestros profesores. ¿Cómo fue el proceso para preparar a los niños para hacer este trabajo? Profesora. Bueno, fue todo un desafío, yo lo definiría como un desafío. Porque bueno, economía se trabaja en primero medio como una unidad formal, pero nunca le habíamos dado como esa vuelta que tuvimos que hacer este año, como profundizar en torno a la economía invisible, ir un poquito más allá con los chiquillos, como desarrollar este pensamiento crítico. Entonces en un comienzo costó un poco, sentíamos como lo vamos a lograr, igual tenemos poco tiempo, se requiere cierto tiempo para pasar las unidades, entonces no podíamos pasarnos más allá. Entonces claro, teníamos como este desafío de cumplir en pocas semanas con un proyecto súper importante, y yo creo que estamos contentos porque se logró con ambos cursos. Logramos llegar a una buena base con todos, lograron reflexionar y llegar a nuestro objetivo, nuestra meta que teníamos, así que estamos contentos. Sí, justo estaba pensando en alguna palabra para definir esto y la profesora me la robó, porque la palabra era desafío. Y complementando lo que decía la profesora Belén, también era un desafío en poder realizar este trabajo en conjunto con otra institución fuera del liceo. Y eso también se fue trabajando por medio de reuniones, contactos, una planificación donde partía tal vez algo pequeño y cada vez iba tomando más cuerpo, se iba agrandando y concluyó justamente hoy día con esta actividad masiva que se tuvo, donde estuvo la profesora Javiera exponiendo de una manera muy interesante. Yo creo que para los alumnos y alumnas temas como estos justamente representan como algo novedoso y que considero que les llamó mucho la atención, estuvieron pendientes de su presentación. Así que sí, fue justamente este desafío de coordinación con Svenka, que nos reuníamos por ahí y esto fue tomando cuerpo y, como les digo, finalmente hoy día concluyó con esta actividad masiva. Bueno, también en cuanto a todos estos trabajos, de todas las charlas que escucharon, todos esos afiches que yo también observé durante el bloque, ¿qué parte de ese proyecto, es pregunta para todos, qué parte de estos proyectos les llamó como más la atención? Sí, bueno, a mí lo que más me gustó de todas las exposiciones, bueno, es algo bastante transversal igual, que fue el llevar al presente
temas, porque yo, como vengo por mi disciplina, estoy como más analizando el pasado, pero es muy interesante ver cómo alumnos de primeros medios estén mirando la realidad que ellos ven diariamente con esta mirada más crítica, incorporando las palabras como los estereotipos de género y siendo capaces también de darse cuenta de qué cosas estamos asumiendo como naturales, pero que en realidad responden más a construcciones sociales. Fue para mí muy sorpresivo verlos, no quiero como destacar a ninguna por sobre la otra, pero me gustó mucho cómo los estudiantes fueron capaces de cuestionar como su entorno, en el fondo, lo que ellos ven en la publicidad, lo que ellos reciben en las redes sociales. Había un grupo que se preguntaba como sobre la imagen de una cantante. Entonces son cosas que para ellos no son extrañas, digamos, pero fueron capaces de aplicar los conocimientos que estaban teniendo en sus lecturas, en las salas de clase, luego en la charla, y conectarlos muy bien con sus exposiciones. A mí me gustaría destacar como la forma en que lo hicieron, pensando en que también, bueno, desde mi punto de vista son más chicos, están en primero medio, entonces me sorprende mucho que hayan llevado esta discusión que incluso en contextos académicos, yo creo, puede ser muy peliaguda a veces. La gente no siempre mantiene la calma, y a mí me sorprendió mucho ver cómo incluso en momentos en que había perspectivas distintas mantuvieron un espacio de respeto y argumentos muy como claros, y en el fondo sabiendo que esto era un diálogo y una discusión respetuosa. Eso yo lo quiero valorar mucho por parte de los estudiantes, pero también de sus profesores, porque yo creo que refleja en el fondo como en el contexto ellos tienen confianza y tienen la costumbre quizás de hablar de forma respetuosa, un tema que obviamente todavía está en diálogo, todavía se está discutiendo, no es que haya como una sola vía, una sola respuesta. Así que eso a mí me llamó mucho la atención, me alegró mucho también verlos que estaban todos muy entusiasmados. ¿Saben? Como decía Javiera, independiente del trabajo que haya hecho cada grupo, yo vi que todos le habían puesto mucha cabeza y mucho corazón también. Yo creo que les llamó la atención, era algo que despertó su curiosidad, en el fondo no les pasó por encima, y eso yo creo que independiente de los diferentes resultados que ya después los profesores ahí van a evaluar, yo creo que es importante ver que hubo una base común, que en el fondo todos lograron llegar a una cierta conclusión o generar, despertar este pensamiento crítico finalmente. Así que yo estoy súper contenta de haberlos visto hoy día, me alegro mucho de haber podido venir porque se nota mucho el trabajo detrás, obviamente, y no es lo mismo cuando uno hace la planificación y todo lo que, como contaba Carlos, todo lo que nosotros planificamos antes, a después verlo ya hecho algo concreto. Así que súper contenta. Ya. Bueno, a mí lo que más destaco y que siento que hoy me llenó un poco el corazón fue como ver el resultado final de un trabajo que igual ha sido arduo. Ya tomé hartas semanas, clase a clase con los chiquillos, y verlos que cumplieron con todo, con tanta responsabilidad, para mí fue lejos lo que más destaco. Escucharlos, que estuvieran tan emocionados por debatir. De hecho, justamente en un momento no se querían callar en el debate, entonces hubo que darles como una pausa. Por ellos hubieran seguido hablando y opinando. Yo creo que para los profes, sobre todo de historia, verlos reflexionar, verlos pensar más críticamente, a nosotros nos llena de felicidad. Entonces, escucharlos de esa manera para mí fue súper valorable, y quedé súper contenta, además porque las profes quedaron súper felices. Entonces también nos da a entender que hicimos un buen trabajo y que los chicos se esforzaron mucho y logramos nuestro objetivo, así que eso yo destaco. Coincido con las palabras de mi colega. En realidad este trabajo arduo que se fue desarrollando a través del tiempo, cuando da estos frutos, cuando da estos resultados, a nosotros nos alegró mucho personalmente, y también de manera transversal, ver a los alumnos y alumnas en otra dinámica, en otra forma. Uno está acostumbrado a la sala de clases, el trabajo ahí de día a día, pero verlos en estas dinámicas distintas y opinando y dando ideas y citando a la autora y incorporando cosas, eso yo creo que de manera transversal ha sido algo muy gratificante para nosotros. Bueno, muy buenas cosas que rescatan como de esta actividad.
Y también me surge la pregunta, porque para mí, que yo, una niña de octavo, así como viendo los proyectos siguientes, para mí el lenguaje que ellos utilizaron estuvo como formal, tipo como académico. ¿Pero ustedes qué piensan respecto al lenguaje que utilizaron los niños? Yo encuentro que está muy adecuado al nivel de lo que estábamos trabajando. De hecho, también lo conversábamos con Javiera, si la charla no había sido demasiado formal o teórica, o si había bajado mucho, como demasiado simple. Y no, yo creo que tampoco no tiene por qué ser tan rimbombante para darle más seriedad. Yo creo que estaba en el equilibrio justo entre que fuera algo más cotidiano por los ejemplos que ellos estaban trabajando, pero también utilizando, como dices tú, contenido y conceptos más académicos. Afortunadamente ahí también uno puede notar, por ejemplo, el trabajo que hicieron con el texto, que en el fondo es algo que lo apropiaron y no solamente se lo leyeron y aprendieron de memoria, sino que lograron aplicarlo bien. Me dio la impresión, no sé si Javier ahí puede decir lo mismo, de que en su charla entendieron súper bien también los conceptos, así que creo que se logró un buen nivel conceptual y sin la necesidad de llevarlo también a algo súper abstracto, sino todo lo contrario, algo muy concreto. Sí, yo estoy de acuerdo con eso y también me llama mucho la atención, bueno, uno ve cómo cambian las cosas también, porque yo pienso, cuando yo estaba en primero medio, no habían temas de género, no tratábamos eso en el colegio. Yo aprendí género en la universidad y también me da mucha alegría ver que en primero medio ya tenemos estudiantes que son capaces de entender el concepto, de aplicarlo, de llevarlo a su realidad. Muchos mencionaban como la palabra la economía invisible. Así como, bueno, esto pasa porque la economía invisible, uno no puede ver más allá. Y eso es muy lindo, de ver cómo conceptos que, claro, los están trabajando, son capaces de aplicarlo. Y también creo que es muy relevante, como para la sociedad, el hacer este ejercicio crítico de decir, bueno, hay un montón de cosas, que es lo que busca este ejercicio un poco. Hay un montón de trabajo duro que no ha sido suficientemente visibilizado, que no está considerado como trabajo propiamente tal, porque no es remunerado, por ejemplo, en el caso de las dueñas de casa, que es un trabajo que ha sido súper marginal en la historia laboral. Entonces es súper interesante que los estudiantes a los 14, 15 años se vean expuestos a este conocimiento. Me gustaría ver cómo va a impactar después en sus vidas, pero ya creo que es un ejercicio para el futuro, pero me imagino que sí, eso tiene un impacto, no solo en su vida, sino que también como en las comunidades que ellos están interactuando. Y sí, el debate se dio un poco por eso, ¿no? Porque estaban todos tratando de llevarlo esto a sus vivencias y ahí se generaban como diferencias. Entonces sí, no, eso me parece muy, muy destacable. ¿Y usted, profesora? Bueno, los tíos claramente no hablan así en su cotidiano, todos los días, pero al escucharlos siento que, como decían las profes, no es algo que ellos simplemente memorizaron. O sea, yo entendía y se notó que ellos también entendían los conceptos, hubo verdadera comprensión. Citaban a la autora, daban ejemplos, se nota cuánto debatieron en la charla, entonces ahí uno nota que hay una comprensión real, más allá, no era solo memorización, sino no les hubiera salido todo como les salió. Entonces siento que se prepararon y que esto les va a servir muchísimo de aquí en adelante. La idea es ojalá continuar lo más que se pueda con estos proyectos más adelante. Los chicos están recién empezando la enseñanza media, entonces partir con estas actividades tan potentes para ellos, ampliar tanto su vocabulario, el contenido, el conocimiento, les va a servir muchísimo y yo espero que cada vez puedan profundizar más en eso, pero a mí me encantó cómo ellos expusieron, se nota que hubo comprensión del contenido. Qué bueno. ¿Y usted, profesor, quisiera comentar algo? Sí, bueno, todos nosotros tenemos distintas formas de comunicarnos de acuerdo al contexto en el que estamos. Y justamente uno de los problemas que muchas veces enfrentamos como profesores en los colegios, en los liceos, es que los alumnos y alumnas no saben hacer una transición entre, la casa, el barrio, sus amistades y un ambiente de liceo, que es lo que pretendemos lograr, generar ese espacio de conocimiento, de aplicación de ideas, de reflexión. Entonces, justamente algo que fue grato fue ver que hoy día lograron esa transición, que internalizaron conceptos, que los aplicaban
muchos los aplicaban con soltura, así como que ya era parte de ellos decir economía invisible o referirse a distintos conceptos. Entonces lograr eso, esa transición, creo que era algo importante y efectivamente se logró que ellos tuviesen otro lenguaje que fuese más formal y que también, justamente dentro de la formalidad en la que estábamos, también fuesen capaces de escuchar y ir comprendiendo, sobre todo su presentación, profesora Javiera, en que uno pensaba, ¿estarán entendiendo? ¿Será algo que puedan captar? Nosotros nos preguntamos todos los días eso, todos los días nos preguntamos, ¿nos estarán entendiendo? ¿Habrán entendido el concepto? Entonces yo creo que eso fue muy destacado hoy día, que tuviesen otro lenguaje, que aplicaran conceptos. Yo creo que eso fue significativo también hoy de lo que vivimos en esta actividad. Qué interesante, y así como que me da como una sensación de felicidad que tengan como esta como amplitud de abrirse a contar sus experiencias y todo eso. Y también ya así como para ir como concluyendo de estas exposiciones, ¿qué se llevarían como un consejo para otro colegio? Yo creo que me gustaría que se viera con esta experiencia exitosa, diría yo, que en el fondo hay cosas que uno ve muy complejas, a veces uno como adulto y como académica, por ejemplo el texto que trabajaron en clases, a veces yo igual me lo pregunté, dije, ¿será muy complejo? ¿Será, no sé, difícil de trabajar? Y yo creo que si bien obviamente requiere de un esfuerzo, o sea, los mismos profesores acá decían de que obviamente requirió mucho trabajo, clases, tiempo, etcétera, pero yo creo que con las mediaciones correctas, con el tiempo y con en el fondo la metodología adecuada, yo creo que se pueden trabajar cosas muy complejas en estos espacios y en chiquillos y chiquillas que uno diría, hoy están chicos y ya hablando de economía invisible, ¿no? Como, y por ejemplo en tu caso también generar esta expectativa, ¿no? Porque a lo mejor te va a tocar el próximo año, ojalá. Entonces, para que nos inviten, nada. Pero sí, ojalá seguir con este proyecto, porque si ya se ve que se puede trabajar algo así, bajarlo a algo súper concreto y que lo puedan ellos llevar después al resto de su vida y decir, hoy de ahora en adelante yo voy a ver esta publicidad de otra manera, chuta, ya, éxito. Sí, bueno, si nos están escuchando los otros liceos, háganlo. Vayan a la Universidad Católica. Eso. Es que vayan a nuestros talleres. Claro, vayan a nuestros talleres. A mí, bueno, yo vi como el resultado final un poco, porque me sumé hacia el final, pero yo creo que es un ejercicio que pocas veces la academia hace. En general, la academia está muy cerrada en sí misma, como muy... esto mismo de explicar los conceptos, como que no es necesario cuando estás hablando con otros colegas que ya saben cuáles son las definiciones, entonces como que uno empieza como a cerrarse en un lenguaje muy críptico y uno empieza a perder el sentido un poco, decir, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto si en realidad estoy avanzando en el conocimiento de que muy pocas personas están pudiendo entender, cómo estoy avanzando en mi carrera, pero ¿para qué? Entonces cuando recibí esta invitación me pareció que tenía mucho sentido el ser capaz de traducir a un lenguaje más simple lo que yo había entendido, los resultados como de mis estudios. Y eso creo que es súper fundamental, como, claro, que la academia se abra hacia otros espacios, pero también que otros espacios tengan la curiosidad y tengan el interés de ir a como subirle en el fondo como el nivel a lo que tengo que enseñar, a lo que tengo que... a lo que quiero comunicar con los niños, como que es una retroalimentación donde las dos partes y al final todos como sociedad nos vemos como beneficiados. Entonces, ojalá que este ejercicio lo puedan seguir replicando, manteniendo y que sea más masivo. Bueno, yo como consejo tal vez me dirigiría a los profesores de otros colegios y mi consejo sería que acepten siempre estos desafíos. Y si pueden, ojalá siempre vayan por más, porque tal vez si hablamos con los primeros medios, si les preguntamos como cuál fue su aprendizaje más significativo del año, yo creo que probablemente nos van a decir este proyecto.
porque los hizo ir mucho más allá. Fue algo que los hizo reflexionar, profundizar en sus contenidos, sus conocimientos. Entonces siento que es un aprendizaje que vale la pena, que es muy significativo en ellos. Claro, de repente por cosas de tiempo, por el currículum, las unidades, no nos podemos detener tanto como quisiéramos en algunos contenidos, pero siento que en algunos momentos sí vale la pena. Yo creo que los profesores deberían aceptar, ojalá, y que esto se pudiera dar mucho más, el contacto, que fuera mucho más frecuente, porque es otro tipo de aprendizaje para ellos y yo creo que les va a quedar por mucho tiempo. ¿Alcanzó a responder? Obvio, sí. Ya, gracias. Y tal vez como consejo, como experiencia para nosotros que somos profesores de liceo y tal vez para otros profesores, profesoras de liceo, es realmente acercarse a la universidad, porque la universidad también va a tener la voluntad, la disposición de acercarse a estas pequeñas comunidades, a estos espacios más pequeños, a estos niveles de educación. Y justamente yo también aprovecho de agradecer tanto a la profesora Javiera como a Svenka el tiempo que han destinado, la dedicación, las ganas. Justamente uno a veces se pregunta qué voy a trabajar con los alumnos, qué puedo aplicar, y que sea justamente la universidad quien nos diga, mira, ¿podríamos trabajar esto en conjunto? Eso yo creo que es una experiencia muy importante para nosotros, profesores de liceo, acercarnos a la universidad, porque la universidad, en este caso la Universidad Católica, no voy a decir el apellido, voy a hacer promoción, universidadcatólica.cl, la Universidad Católica también, a través de nuestras invitadas, se acercaron a nosotros y eso enriqueció mucho esta experiencia. Muchas gracias otra vez por aceptar mi invitación al podcast y también muchas gracias por compartirme sus experiencias, sus gustos, y aquí son recibidos cuando quieran. Y también aquí en el podcast cuando quieran venir, por supuesto. También muchas gracias a todas las personas que ven nuestro podcast, que las sigan viendo en YouTube y Spotify y vean todas nuestras actualizaciones en Instagram. ¡Chao! Te queremos invitar a vivir el Poveda de una mejor manera. LP Podcast.